primero que todo, chiquillos, tengan un buen día. Espero que estén bien, como yo, que tengo ojos de conejo. Eh, Hoy día, martes 21 de julio, vamos a trabajar ya con un contenido que se relaciona mucho con el tema de las ecuaciones que resolvimos en la clase anterior, que son las funciones. ¿Ya? Hoy día vamos solamente a reconocer qué son las funciones, para qué sirven y algunos nombres que tienen. ¿Ya? Y tengan a mano el cuaderno, porque les voy a dar unos 2 o 3 ejercicios solamente, ¿ya? Pero solamente para que tengan una noción de reconocer qué es y qué no es una función, ¿ya? Entonces vamos a ello. Ay, ¿se ve, chiquillos? Otra vez. Sí se ve, profe. Ya, ok. Me profe. Ya, ok. Entonces vamos a ver esto. Clase número 6, reconocer características de las funciones. Eh, Imagínense esto, chiquillos. Una función viene a ser eh, vienen a ser ecuaciones de primer grado, que son las que hemos trabajado hasta el momento, como la de la semana pasada. Esta cuando resolvíamos 30 es igual 12 más x, o h menos 20 igual 6h menos 50 menos 2. Eso vendrían siendo ecuaciones de primer grado, ¿ya? Las funciones vienen siendo como relacionar las respuestas de un conjunto con las respuestas de otro. ¿A qué me refiero con eso? Si se dan cuenta, las imágenes que ahí aparecen, hay dos letras por encima, ¿cierto? Está la X, un circulito ahí, o un conjunto, la I y el otro conjunto. ¿Cuál es la idea de este contenido o de este concepto matemático? Dice que cada valor de un conjunto tiene que tener el valor del otro. O sea, por ejemplo, si esto es una manzana, le corresponde uno y manzana, una sola. A eso se refiere, ¿ya? Es como ir relacionando cosas con otras cosas. Es, por ejemplo, ¿qué relación hay entre ustedes y yo, por ejemplo? ¿Cuál es su relación? De alumno y profe. Ya, esa podría ser una. ¿Hay alguna otra relación? No sé. Por ejemplo, veamos otra. ¿Qué relación hay entre ustedes y el séptimo básico? ¿Qué relación hay entre ustedes? Que son un curso. Que son cursos. ¿Cuál otra? Estamos en el mismo colegio. Que están en el mismo colegio. Ahí tienen otra relación, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué relación tiene esto con esta otra cosa? ¿Qué relación tienen estas dos? Que son alimentos. Ya, más específicamente, ¿qué son? ¿Qué son? No, lo que estoy mostrando aquí, Ariel. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? ¿Qué son alimentos? Más que son, específico. que Son, son frutas. son frutas. Ya, esa relación tienen. A eso se refiere una relación, chiquillo. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Ya? Ahora, hay una parte de esto que tiene un nombre un poco más ya técnicos, como siempre en matemáticas, chiquillos. Entonces, el primer conjunto que está aquí, que lleva la letra X, se llama dominio, ¿ya? Ese conjunto entero, esa línea verde que está ahí, se llama dominio. Y las cosas y los elementos que van dentro se llaman preimagen. Si lo llevara
de nuevo al tema de las frutas, de estas tres. Todo esto, el dominio de estas cosas sería el alimento o la fruta, ¿ya? Algo que los englobe en general. Y cada uno por separado se llamaría preimagen. Hasta ahí, ¿vamos bien, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Estoy haciéndolo lo más cercano, chiquillos, porque igual es complicado explicar esta cosa. Está bonita esta manzana. Ahora, según lo que dice matemáticamente hablando, a cada uno de estas preimágenes le corresponde un valor único del conjunto I. Este conjunto, chiquillos, el conjunto I se llama codominio. O sea, algo que acompaña a este. Y cada uno de los elementos que hay dentro de ese conjunto se llaman imagen. ¿Ya? Ahora, veamos los ejemplos que van aquí abajo. Si vamos viendo aquí, a la letra A le corresponde el número 1, a la letra B le corresponde el número 2, a la letra C le corresponde el número 3. ¿Ya? Esa es una función, que a cada uno le corresponde un elemento de cada conjunto. ¿Ya? Veamos el ejemplo B. A la letra A le corresponde el 1, a la letra B también le corresponde el 1, y a la letra C también le corresponde el 2. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, dos de estas preimágenes o de estos elementos del conjunto coinciden que tienen lo mismo. Entonces, aquí yo puedo decir que este y este son diferentes o no. ¿Son diferentes estas dos o no? Estas dos manzanas. No. ¿No? ¿No son distintas? Ah, sí, el color. El color. Pero siguen siendo manzanas. ¿Cierto? En ese caso, en esa función, es algo similar. Son dos cosas distintas, pero pertenecen a un mismo elemento, a una misma imagen. ¿Ya? Veamos la letra C, de acá arriba. Dice que A es 1, A es 2, B es 2 y C es 3. Aquí está el punto que es diferente este con este. Fíjense aquí, ¿cuál es la diferencia entre el C, el que está acá arriba, y el B? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Maika, ¿cuál es la diferencia? Creo que yo sé, profe. Ujú. Que en el C, porque no funciona, es porque la letra A está queriendo dos cosas de la fila Exacto. Por eso no es una. y la letra B, que cada una está como para la fila, Eso es. como que no se repite. Esa es la idea. Bien, Maika. En este caso, como bien dijo Maika, esto no funciona más que nada porque dice que esto es esto, pero también es este. Es como decir, esto es una manzana, pero también es un limón. Pero todos sabemos que es solamente una manzana. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta letra que está ahí me está echando a perder que esto ya no es función. Porque a este, por Sí, ejemplo, es mismo, profe. este le corresponde ese, a este también le corresponde el mismo, y a este también le corresponde el mismo. Tiene que ser una relación de 1 a 1, chiquillos. No puede haber relación de 1 y 2. Por ejemplo, ese con ese solamente hubiera estado bueno. O ese con ese. Pero al tener ya. Profe, Dime, Jimena. o sea que lo único que está correcto es el A. El incorrecto sería el A. Ah, ya. ¿Ya? Ah, sí, Y sí, por ya. hacer esa. Y por solamente hacer
esa relación del A con dos imágenes o dos elementos del otro conjunto, esto ya no es función. Todo está mal. No solamente la letra A, Jimena. Todo está mal. Todo ese ejemplo. ¿Ok? Vamos a la letra D. En este caso, S está con el 1, el B está con el 2, a eso voy. Y el C está con el 2. Fíjense aquí, el punto va en que uno de estos no puede tener dos imágenes de acá. Una preimagen no puede tener dos imágenes distintas. Siempre tiene que tener una. En este caso, en el caso de la B y la C, o sea, en el caso de la B y la D, cada imagen, o sea, cada preimagen, o cada letra mejor, tiene un número. El A está con el 1, el B con el 2 y el C con el 2. Pero no, en ningún caso es B 2 y 3, A 1 y 2 y C 2 y 1 y 3, por ejemplo. ¿Ya? Cada letra tiene un solo número. Y si ya la letra tiene dos números, está malo. No es función. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Más o menos? Todo clarito, profe. Ya, vayan diciéndome si no entienden, chiquillos. Si esa es la idea. Profe, Dígame. lo que dije al final estaba bueno. Sí, esa es la razón por la que la letra C no es una función. O sea, técnicamente era lo que dije. Sí, obviamente yo no estoy preocupado de que se aprendan los nombres, chiquillos. A mí lo que me interesa es que entiendan cómo funciona una función, aunque suene reiterativo. Cómo funciona una función. Es un poco reiterativo, pero no tengo otra manera de decirlo. Pero va quedando claro ahora sí. Eso de los conjuntos. No, los nombres, olvídense, chiquillos. No les voy a preguntar, la preimagen de esto es la imagen de tanto. Es tecnicismo nomás, pero para que entiendan cómo se llama. ¿Ya? Veamos. Voy a dejar un poquito de espacio para hacer el ejercicio acá abajo. ¿Es complicado, chiquillos, esto? ¿Hasta el momento? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más o menos. Ya, recuérdenlo, se los voy a hacer resumido. Bien resumido esto. A cada letra del grupo X le corresponde un número del grupo Y. Listo. Eso es todo resumido. Repito, si quieren escribirlo, porque a lo mejor les puedo preguntar en algún lado. ¿En qué O sea que, consiste? profe, ¿Mm? no importa el orden, con que tengan un número cada letra, está Listo. bien, ¿o no? Con eso basta. Eso es una función. Sí. Ah, ya. Ahora Gracias. entendí. Entonces, Ya lo pueden entendí escribirlo. bien. Ahora mi mente explotó, sí entendí todo. Entonces, por eso les digo, en resumidas cuentas, a toda letra del conjunto X le corresponde un número del conjunto Y. Listo. Por eso les digo, tengan el cuaderno a mano. ¿Qué otra idea pueden tener? Es una función siempre y cuando se cumpla con lo anterior, y no es función, chiquillos, cuando una letra tiene dos números unidos a él. Resumido, sería eso. Ahora sí. Profe, Sí, se le ahora pega sí. mucho la cámara. ¿Ah? Se le ve muy pegado. Sí, es Sí. problema Se le de ve conexión lagueado. del internet. ¿El problema de conexión del internet o es el computador? Una de dos. Las dos. O las dos. Ya, veamos. Dice, ahí abajo, como el valor de y depende del valor x, se dice que la variable dependiente es y la variable independiente es x. Ya,
aquí voy a detenerme un poquito antes de ver esto otro que sale abajo. Chiquillos, como bien dice ahí, dos tipos de variables. Una dependiente y una independiente. Cuando hablamos de eso, quiere decir de que una, como su nombre indica, uno va a depender de la otra. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar una. Mm, ya, vamos a hacer una comparación. El tiempo y la distancia. El tiempo, chiquillos y chiquillas, depende de algo o el tiempo sigue corriendo independiente de lo que haga. Sí, corriendo. Ya, el tiempo, como bien dijeron, es independiente. El tiempo, en un contexto cualquiera, depende del contexto donde pongamos, es independiente. Porque yo, por ejemplo, puedo dejar de hablar y el tiempo va a seguir corriendo. Yo puedo estar durmiendo y el tiempo va a seguir corriendo. Puedo estar jugando, puedo estar estudiando, puedo estar leyendo, puedo estar haciendo cualquier cosa y el tiempo va a continuar su camino y no va a parar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la distancia. ¿Ven, chiquillos, si en este caso no era tan corta la clase? La distancia, chiquillos, ¿depende de algo o no depende de nadie? Depende. ¿De qué depende, Marisol? De la distancia depende porque si tú estás en un lugar y hay una Escucha distancia que abajo. tienes que avanzar. Igual A ver, puedes avanzar y hay distancia o no. María, acércate un poco más el micrófono. Se escucha abajo. Todo lo que dijiste se te escucha abajo. Sí. Es dependiente ¿Por qué? porque hay distintas distancias. Cada vez que avanzáis, hacia otra distancia de un lugar o de una cosa. Exacto. La distancia, como bien dijo Marisol, depende del desplazamiento. Por ejemplo, si yo me quedo estático todo el día en la cama, por ejemplo, me quedo todo el día en la cama, la distancia es cero, porque no se mueven para ningún lado, excepto para darse vuelta o para pararse, y es el único movimiento que van a tener, pero no es desplazamiento. El desplazamiento sería si desde la pieza o desde su cama se fueran a la cocina, por ejemplo. Ahí ya hay distancia. O desde su pieza hasta la puerta de la casa, o desde su pieza al baño, o al comedor, o al living, o a donde sea. Entonces la distancia depende de otra. Vamos a ver otra. Temperatura. La temperatura depende o no depende de nadie. ¿De qué depende, Jimena? O sea, yo me refiero a que depende, por ejemplo, cuando uno está en un, por ejemplo, en mi casa, yo voy a poner el ejemplo de mi casa. En el segundo Ujú. piso siempre hace más calor que en el primero. Ya. Entonces, dependiendo del lugar donde esté, Ujú. la temperatura va a ser diferente, tal como estamos en el mismo país, pero en Punta Arenas hace más frío que acá en Santiago. Ya. Sí, está bien. ¿Y depende de algo más la temperatura? ¿El clima o no? El calentamiento global. Ya, pero ¿de qué tiene que ver eso también, chiquillo? Puede ser ¿El, calentamiento global. el El sol? movimiento. Ya, ¿qué movimiento en específico? Mm, ¿Cómo se llama el que da origen a las estaciones, chiquillo? Chan, chan, chan. Depende de la traslación. Y también del tiempo. A ver, por lo que dijo Jimena, está súper bien.
porque dependiendo de la ubicación geográfica donde estemos, va a ser más frío o va a ser más calor. Por ejemplo, acá en Santiago puede estar haciendo un calor infernal, pero en la Antártica hace un frío todavía que ni se los cuento. También depende del calentamiento global que viene por parte de el clima, ¿ya? La traslación también tiene que ver con un periodo de tiempo y el tiempo también, porque, por ejemplo, pongamos en verano, no en invierno, porque en invierno casi todos los días, casi todo el día hace frío y no es muy fácil de percibir el cambio de temperatura si no hay nada, ¿ya? Pero, por ejemplo, en verano, en la madrugada, tipo 5 o 6 de la mañana, está, como dicen, fresquito. Está fresquito, unos cuantos, 16, 17 grados. Durante la mañana, hasta las 11, aprox, 10, 11 más o menos, hay hasta 20 grados. Y a las 12 o 1 de la tarde ya hay 30 y tantos grados. Entonces, la temperatura también depende del tiempo, curiosamente. Y la distancia también depende del tiempo, de cuánto rato voy a andar caminando. Por ejemplo, si yo me pongo a caminar 1 hora, ¿es lo mismo que si yo camino 10 minutos? No. Veamos el último, la masa. Y acá abajo vamos a poner el peso. Son dos cosas distintas, chiquillos, la masa y el peso. ¿Cuál es dependiente y cuál es independiente? O ambas son dependientes o ambas independientes. Por lo que tengo claro, una depende de la otra. Ya. ¿Cuál depende de cuál? Creo que no se ve. Momento. Tenía que poner el título ahí. Tipos de variables. Ahí sí. ¿Cuál depende de cuál? ¿En la masa del peso o el peso de la masa? ¿Por qué, Jimena? O sea, porque uno entre más peso, más masa. Por eso yo, por eso yo le digo, porque por ejemplo cuando una persona, cuando algo es más grande, tiene más masa, por lo Ujú. cual no siempre, pero la mayoría de las ocasiones pesa más. Mm, ya. Porque Ok. yo digo, no siempre, porque por ejemplo igual puede ser, no sé, algodón o algo que no pese, Ok, pero igual ya. tendría más masa. Ok. Punto a favor de la Jimena. ¿Algún otro argumento? Si la masa es dependiente del peso o al revés. Concuerdo con la gemela. ¿Sí? Ya. Yo Tienen igual. razón. Tiene razón, Jimena. La masa depende del peso. Ahora, ojo con lo siguiente. El peso, chiquillos, es siempre el mismo. Nunca cambia. ¿Por qué? El peso, si no me equivoco, si no me recuerdo, es 9,8. No recuerdo bien. Pero es una cantidad que siempre se da. Y más que nada porque el peso es una fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros. Y siempre la misma fuerza. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, cambiando de planeta o por ejemplo, de aquí a la Luna, en la Luna hay menos peso que acá, pero seguimos teniendo la misma masa, ¿ya? La masa depende del peso, de eso. ¿Y qué más? ¿Y qué era el otro de que dependemos? La masa, sobre todo. Ahí ya de la masa podemos decir un montón de cosas, chiquillos. Enfoquémonos en una cosa solamente. Eh, ¿La masa depende del tamaño o no? ¿O del objeto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando dicen 1 kilo de pluma pesa lo mismo que 1 kilo de acero,
Ay, profe, ahí me Sí, pilló. sí, porque pesan lo mismo. Pesa lo mismo. Dice 1 kilo y 1 kilo. Ahora, por cantidad, las plumas pueden que sean más que el acero, ¿cierto? Pero el peso sigue siendo el mismo. Ah, La masa, el volumen es el que cambia. ahora no entendí. Volumen del objeto. Ahí sí, ¿ya? Por eso recuerden, chiquillos, el peso no varía en el planeta. Varía de planeta a planeta. O de planeta a la luna. Pero la masa es la que cambia. Por ejemplo, cuando dicen, ay, que, no sé, los que viven acomplejados cuando se suben a la balanza o a la pesa, está mal dicho. Entonces, cuando dicen, ay, peso 80 kilos ahora, hoy debería pesar menos. O algunos, ay, estoy pesando menos. O todo eso. Lo que realmente están midiendo es la masa, chiquillos, no el peso. ¿Ya? Y vamos al último, antes de dejar los blogs. Este sí que yo creo que deben saber de quién depende o si no depende de nadie. ¿El dinero depende de alguien o no depende de nadie? Sí, depende ¿De qué? de la persona. ¿Por qué de la persona? A ver. Porque Porque si lo, se lo gasta en cualquier cosa. si lo gasta Ya. o lo guarda. Sí, guarda. Gasto y ahorro, Sí, de eso depende. ¿De qué más depende? De la ubicación. Ya. del pago. Porque por ejemplo, cada país tiene Propia moneda. su valor y su denominación, Ujú, ya. como Muy el bien. dólar, el euro y todas esas cosas. Entonces, y también se miden en diferentes valores y cada Ya. vez o va subiendo o va bajando. Súper bien. A ver, ¿qué más? Maika, Ah, ¿iba a decir Se le algo? escuchó cortado. Sí, se le está muy cortado, profe. sí, por eso yo dije que si habías dicho algo, Maika. Ay, no, no, no. Sí, era, Ah, era para decir lo otro que era anterior. Que también ya. dependía de los ahorros de la persona. Sí, gasto y ahorro, la ubicación. Y la ubicación es comparación entre monedas. Y llámese monedas, chiquillos, al Cada, valor del dólar con el peso chileno, del euro con el peso chileno, de los yen, de todas esas cosas. y cada, y, y cada país tiene su propia moneda. Así como bien dijo Jimena, el peso argentino, el peso mexicano, el escudo, todas esas cosas. Cualquier ¿Ya? moneda. Los soles de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, este yo no sé. El ser humano, ¿es independiente o dependiente? Mm, Las mm. dos. Dependiente. Sí, depende. Si El fuéramos ser humano. independientes, no necesitaríamos agua, ni comida, ni aire, ni ninguna de esas cosas. Exacto. Muy bien. El ser humano jamás es independiente, porque siempre depende de otro o Luego, de otras cosas, de otros elementos externos. Por ejemplo, para poder sobrevivir un bebé necesita alimento y cuidado, ¿cierto? Un niño para seguir creciendo también va a depender de alguien que le ayude a crecer. Cuando ustedes ya son mayores, dependen del dinero y del trabajo, y de comprar alimento y de la salud. Así que todos vamos dependiendo de otra cosa. Nunca hemos sido independientes en nuestra vida. Y cuando fallecemos, tampoco somos independientes porque dependemos de los que quedan vivos para poder llevarnos. ¿Cuándo hemos sido independientes nosotros? nunca. Nunca. Nunca, Nunca. nunca.
Ni a pesar de que digan, no, yo soy independiente porque estoy viviendo solo. No, porque tú dependes de la electricidad, dependes de tener trabajo, dependes de tener techo, dependes de que no te resfríes, dependes de que te estén cuidando, de aquí, de allá y de todo. Así que esto lo pueden llevar a la vida cotidiana. Lo acabamos de llevar a la vida cotidiana. El mío también. Estamos mejores. Ya, pues se entendió lo de las variables dependientes e independientes, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ok. Dice, como último punto, la variable y también puede escribirse como fx, donde x es otra variable y se lee f de x. Por ejemplo, la función y es igual a 150 más 25x, también se puede escribir como f de x igual 150 más 25x. ¿Ya? En ese caso, chiquillos, el f de x, si se dan cuenta, es reemplazado para hacerlo adecuado a este contenido solamente. Pero sigue siendo, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que está escrita aquí? ¿Qué es eso? A ver. Una ecuación. Es una ecuación. Las funciones, chiquillos, entonces, como les dije al comienzo, son ecuaciones. Les cambio solamente una letra. Y con eso sería todo. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? Sí, profe. Pero Ya. Entonces, para dejar un resumen, una función es una ecuación escrita de distinta manera. Nada más. Grábenselo, chiquillos, porque después las confusiones vienen. ¿Ven? Ahí están los ejercicios que iba a hacer. Y algunos ya se estaban quejando antes de. Profe, no puede ser Dígame, más. Se ve como muy borroso. ¿qué cosa? ¿Esto? Sí, se ve muy borroso. ¿Ahí? Ahora sí se fue. Antes se veía muy borroso. No es culpa del internet. ¿Ven? Y del computador. Bueno, pero si se dan cuenta, esas son algunas variables dependientes e independientes. El tema de las funciones también. Lo que sí, chiquillos, es que yo coloqué algunas variables. El tiempo, la distancia, temperatura, masa, peso, el dinero, el ser humano, pero tenemos más. Por ejemplo, la cantidad de líquido, tenemos la luz, tenemos qué cosas. Pero no nos metamos tanto en física, quedémonos en matemáticas esta vez. ¿Ya? Lo que sí, chiquillos, es que las funciones se relacionan mucho con un tema de las máquinas. Por ejemplo, es como si yo metiera, voy a tomar otra fruta, chiquillos, porque ya me aburrí de las manzanas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esto? Si esto lo corto, lo rebano y lo meto en una juguera, ¿qué va a salir? Líquido. Líquido, va a ser un jugo, ¿cierto? Eso mismo es una función. Empiezo con esto y termino con una cosa aparte. A ver si tengo esto. Empiezo con esto, termino con un jugo. ¿Ven? Una cosa así. Esas son funciones. Visto de otra manera, chiquillos, más cercano. Con esto también se puede hacer mermelada. Y con esto se puede hacer... ¿Qué se puede hacer? con puré de manzana. Puré de manzana, se puede hacer un kuchen, Pie. se puede hacer un pie, se puede hacer rosas de manzana, se pueden Manzana hacer con muchas cosas. ¿Ya? Chiquillos, ¿les quedó clarito? Sí, profe. Ok. Chiquillos, la próxima clase es mañana, ¿cierto? Ya. Vamos mañana, vayan viendo la clase 7 para llegar con las dudas al tiro. Intenten resolverlo sin que yo les diga nada. Y mañana, como tenemos la explicación y actividad,
aprovechen de leerlo e intentar hacerlo por ustedes. Yo creo que si lo intentan hacer ustedes y funciona antes, mucho mejor. Ya. Chiquillos, eso sería por ahora. Que estén muy bien, que tengan buen día y nos veremos mañana en el mismo horario, en el mismo canal. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. De nada, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao. Gracias igual a ustedes.